Descubriendo. Muy buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos a Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramientas para seguir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. En Descubriendo se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Todos los viernes a partir de las 7:30 de la noche, hora de Colombia, abrimos la mesa investigativa aquí en rcpc.com. También retransmitimos nuestros programas en diferido los martes a partir de las 9 de la noche, también hora de Colombia. En este programa participamos investigando y compartiéndoles a través de RCPC Jesús Barón, Salín Jacir, Juan Manuel Pombo y quien les habla, Neil Barrios. Cada 8 días estamos aquí compartiendo investigaciones que colocamos para ustedes, para que las consideren. Y en ese proceso de investigación propia, por cada uno de ustedes como oyentes, ampliar el conocimiento que inicialmente aportamos en la temática de cada 8 días. Ustedes pueden participar en el chat, dejando su comentario, su reporte de sintonía, su aporte de acuerdo a la temática o inquietudes que tengan también. Hoy tenemos también un tema apasionante, un tema importantísimo. Hemos venido realizando los programas o la saga de las sociedades secretas. Empezamos con el Priorato de Sion hace 15 días. La semana anterior seguíamos con los Illuminatis. Y hoy corresponde el turno a los Templarios. Y le hemos colocado a este programa el verdadero propósito templario. Conoceremos, como lo hemos hecho en los 2 capítulos anteriores, si realmente estas sociedades secretas existen o son más historias conspiranoicas, y si existen, cuál ha sido la injerencia que ha tenido en este caso los templarios, y conocer sus verdaderos propósitos. En este sentido, los caballeros templarios son una orden más conocida que cualquier otra de las sociedades secretas que hemos podido plantear. Es fácil encontrarla en toda la historia, en libros de historia, a través de la historia. Saludamos a los compañeros. Bienvenido, Salina, aquí a Descubriendo. Compañeros, bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Un saludo también para los oyentes. Seguimos hoy con la saga de esas sociedades secretas o sectas, ¿no? Que se tiene registro en la antigüedad, pero que, como tú muy bien lo decías, en la investigación tratamos de sacarle la veracidad a todos estos temas para comprender si hoy en día pues la influencia que pudieron tener o que podrían seguir teniendo en la humanidad es real, o si por lo contrario pues son historias que no tienen mucha veracidad. Estaremos aquí compartiendo con los oyentes toda esta investigación. Hola Jesús, bienvenido a Descubriendo. Buenas noches, Neil, buenas noches, Juan, Salín, la mesa de trabajo, igualmente a nuestros oyentes todos los viernes, como ya es costumbre, y con ávidos de conocimiento en busca de saber un poco más acerca de los temas que tratamos acá. Como fue dicho, hoy nos corresponde los caballeros de la Orden de los Templarios. Es un tema muy apasionante, ya porque es muy trillado a nivel mundial y se dice muchas especulaciones sobre esto.
¿Qué más, Juan? ¿Cómo estás? Bienvenido a Descubriendo. Bien, bien. Un saludo aquí a los compañeros de la mesa de trabajo y también a nuestros queridos oyentes que ya están ahí dispuestos, ¿no?, a escuchar este gran tema y que sobre todo vamos a ver un poco más allá de lo que vemos usualmente de los templarios. Entonces vamos a quedarnos allí pegaditos para entender un poco más de esta sociedad secreta. Claro, debo hacer la aclaración porque cuando hablamos de caballeros templarios hay una sociedad, o mejor dicho, hay un grupo, un cartel al margen de la ley. Un cartel al margen de la ley que nació por allá en 2011, la familia Michoacán. Bueno, no vamos a hablar de esos caballeros templarios, vamos a hablar de ese grupo que desde 1100 y algo se constituyeron como una sociedad secreta. Dicho cartel pues adoptó el nombre, ¿no?, de estos caballeros para de alguna forma cobrar reconocimiento. Sí, vamos a hablar de la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo del Templo de Jerusalén. Así originalmente es el nombre. Repito el nombre. La Orden de los Pobres Caballeros de Cristo del Templo de Jerusalén. Con posterioridad llamada simplemente del Temple, es decir, o los Caballeros del Temple o de los Templarios. Nacidos en Ciudad Santa hacia el 1119. Pudo haber sido unos años antes, alrededor también de 1114, aunque se ignora la fecha exacta. Son sociedades secretas. Hay testimonios de que la cofradía se halla plenamente activa nada más al comenzar la tercera década del siglo XII. Es aproximadamente esto. Bueno, compañeros, entonces abrimos la mesa de trabajo, la mesa investigativa, y comenzamos a compartir las investigaciones que hemos hecho para nuestros oyentes. Bien, esta orden del templo, como tú la llamabas, se mantuvo activa durante algo menos de 2 siglos. ¿Se tiene algún registro de que fue fundada en 1118 o 1119 por 9 caballeros franceses liderados por Hugo de Payns tras la primera cruzada? Su propósito original era proteger las vidas de los cristianos que peregrinaban a Jerusalén tras su conquista. La orden fue reconocida por el patriarca latino de Jerusalén, Garmón de Picchiagni, que le impuso como regla la de los canónigos augustinos del Santo Sepulcro, aprobado oficialmente por la Iglesia Católica en 1129 durante el Concilio de Troyes, celebrado en la catedral de la misma ciudad. La Orden del Temple creció rápidamente en tamaño y poder. Los caballeros templarios tenían como distintivo un manto blanco con una cruz paté roja dibujada en él militarmente. Sus miembros se encontraban entre las unidades mejor entrenadas que participaron en las cruzadas. Los miembros no combatientes de la orden gestionaron una compleja estructura económica dentro del mundo cristiano. Bien, entonces, dentro de esta primera, por decirlo así, definición sobre los orígenes de los templarios, el registro que se tiene es de 1118 o 1119, no está claro. Fue fundada por los 9 caballeros franceses y liderado por uno en especial que fue Hugo de Payns. El propósito por el cual fueron creados, según las fuentes oficiales, es para proteger a peregrinos que se dirigían a la ciudad de Jerusalén. Bueno, eso hay que hablarlo, eso hay que explicarlo un poco más para entender por qué esa razón, ¿no? La creación obedeció a una situación bélica. Tenemos que ubicarnos en Ciudad Santa, es decir, Jerusalén, alrededor de esos años, no hay una fecha exacta, 114, otros dicen 118, 119, 129 dice la orden que fue aceptada sí, aceptada por el Vaticano. Pero, ¿qué era lo que sucedía en esa Ciudad Santa, en Jerusalén, en aquella época? Que una situación bélica dio origen a la creación de los caballeros templarios. Recordemos que en el año 500 a 600 surgió una nueva religión, la religión del Islam, ¿verdad? Cuando este profeta Mahoma recibió la revelación del Corán. De allí en adelante hubo una lucha entre esta religión, esta naciente religión, el islamismo, no, el Islam mejor, debo aclarar, y las otras corrientes por dominar la zona, por dominar Jerusalén, el templo y los lugares sagrados. En ese entonces se había tomado posesión de la tierra y de toda la Ciudad Santa el mundo musulmán.
los árabes. Así se hizo necesario entonces crear un brazo armado, fuertemente armado, patrocinado por la élite europea y también por el Vaticano, para proteger, ahora sí, como decía Salim al inicio, para proteger los peregrinos europeos que pertenecían, claro está, a la élite religiosa, económica y social de Europa hacia Tierra Santa. Protegerlos en el sentido también de luchar, militarmente hablando, para recuperar Jerusalén por parte de los cristianos. Y allí se da entonces la lucha que conocemos como las cruzadas. Las cruzadas son los enfrentamientos militares que lideraron los templarios, los caballeros del Temple, contra inicialmente contra los árabes, los que predicaban la religión del Islam. Bueno, además hay que también tener en cuenta que se les atribuyó ese nombre, ¿no? Los caballeros del Temple, después de que Balduino II los instaló cerca al Palacio de Jerusalén y se convirtieron ellos en protectores de ese Palacio de Salomón, perdón. Entonces por eso se les cambió el nombre a Caballeros del Temple. Además, lo que tú decías, Neil, tuvieron una importante Papel. una importante influencia en lo que fueron las cruzadas, ¿cierto? Además de eso, también fueron considerados los primeros banqueros, porque protegían a esos primeros peregrinos y por lo cual obtuvieron grandes riquezas. Claro, no, es decir, en el tema de la riqueza se debe a que la realeza europea, para armar y sostener a este grupo, que era una especie de monjes militares al tiempo, pues se necesitaba mucho dinero para capacitarlos, para sostenerlos, para impulsar las campañas que liberarían a Tierra Santa del Islam. Entonces, de allí comenzaron a cosechar esa riqueza que les permitió luego convertirse en los primeros banqueros. Bueno, también tenemos aquí dentro de la investigación que los caballeros templarios residían en encomiendas o abadías, las cuales contaban con capillas, alojamientos, bodegas, sótanos, caballerizas y almacenes. Al frente estaba el comendador, quien era responsable de la organización dentro de la encomienda o abadía. Los caballeros templarios se caracterizaban por su austeridad. Hacían 3 votos monásticos: pobreza, obediencia y castidad. Eran conocidos por su ferocidad en el combate, teniendo en cuenta de que los templarios eran el ejército del Papa y significaban un importante centro de poder por su fuerza militar, su dominio estratégico en Europa, especialmente en Francia, y sobre todo por sus enormes riquezas. Les convierte en el sistema bancario más importante del mundo. Un dato es sobre el tema bancario, ¿no? Ya ustedes, Juan y Neil, lo decían. Bueno, el tema de los peregrinos que empezaron a emigrar, ¿no?, a Jerusalén, donde recorrían miles de kilómetros en una travesía desde Europa. Si eras uno de esos peregrinos, pues se tenía un problema, porque de alguna manera se debía tener el suficiente dinero para pagar meses de comida, transporte y techo, pero no se quería llevar consigo grandes cantidades de dinero, pues el peregrino que lo hiciera se convertiría en un blanco perfecto para los ladrones. Afortunadamente los templarios podían cubrir la espalda. Los peregrinos podían depositar su oro en el Temple en Londres, por ejemplo, y retirarlo en Jerusalén. En vez de cargar con su dinero, llevaban una carta de crédito o papel moneda, podríamos llamarle así también, una especie de cheque. La orden de los pobres caballeros de Cristo y del Templo de Salomón fue la Western Union de la época. Es decir, eran una especie primero de escoltas. Sí. De escoltas para las riquezas o los ricos que llegaban de Europa hacia Tierra Santa. Sabemos que Tierra Santa siempre ha sido, después de la muerte de Jesús, un lugar central para 3 religiones específicas, exactamente la cristiana, la judía y la musulmana, después con Mahoma. Pero llama la atención, ¿no? Para evitar el robo, ¿verdad? El robo por parte de ladrones en todo ese peregrinaje, ellos crearon un modelo de envío de dinero, de guardar dinero para después ser retirado. Por eso es que decía Juan que se convirtieron rápidamente en banqueros, ¿no? Así es, y también cabe resaltar que esta orden llegó a tener más de 20.000 miembros repartidos entre sus propiedades en Tierra Santa y las extendidas partes de Europa.
producto de donaciones. Gracias a una buena gestión, producían todos los artículos que necesitaban en esas casas en las tierras de tierras infieles. Su riqueza creció hasta límites inesperados, llegando a convertirse en importantísimos banqueros, capaces incluso de conceder préstamos a reyes y nobles. Posibilitaron la circulación de una gran cantidad de plata por Europa en una época de cierta estrechez mental. Entonces también se aprovecharon de esas condiciones, ¿no? Claro, sacaron provecho también. Y había una necesidad evidente, exacto, porque los robos existían, y ahí vieron pues la posibilidad de generar este mecanismo de intercambio. Bueno, los pobres caballeros de Cristo. Pero ¿por qué entre se les decía comillas, ¿no? pobres? Los pobrecitos Por caballeros dinero de no era. Cristo. Bueno, tenían 3 votos, ¿no? Pobreza, obediencia y castidad, ¿no? Castidad, Quién sí, sabe de cuál de los 3 cumplirían. Pero llama la atención aquí de que la influencia de la cual ellos parecieron que iniciaron a establecer un sistema, porque fueron los predecesores de los cheques viajeros, ya que sus notas o documentos eran pagados al portador a su presentación en cualquier parte del mundo. Ellos garantizaban que eso tuviese... No lo robaban, pero cogían las riquezas y las cambiaban por documentos o papeles, cheques viajeros. También fueron los predecesores de los valores en custodia de toda la realeza europea. O sea, no era cualquiera, como quien dice una recolección de valores actual. Aportaron conocimientos de contabilidad bancaria por la misma razón de administrar adecuadamente los dineros, metales, oro, plata y otros bienes y servicios, Claro. lo que hablábamos. Y aportaron los primeros conocimientos sobre las cartas de crédito, ya que eran los importadores y exportadores de la época en toda Europa y el Oriente. Era como el enlace entre el viaje que tú decías, Europa y Oriente, y los que querían visitar Ciudad Santa o los lugares santos. Los primeros intermediarios financieros, o sea, hacían préstamos y colocaciones de la banca de la época, y difundieron la letra de cambio, que se utiliza hoy por los comerciantes y empresarios para realizar operaciones de descuentos y redescuentos en los diversos bancos del mundo. O sea que solamente también tenían esa opción. Es decir, que escuchando todo esto uno puede comprender que además de ser una organización militar, religioso-militar, también tiene un carácter financiero fuertísimo, contundente, con todo lo que Salín y nuestro compañero Jesús nos vienen mostrando de su investigación. Y con esto uno puede inmediatamente imaginarse que dentro de los templarios habían diferentes trabajos, ¿no? Es decir, habían los militares, los que se encargaban de la protección, los que manejaban las armas, pero indiscutiblemente tenían que haber otros que manejaban las cuentas, que manejaban otra parte. Vamos a conocer un poco de la jerarquía dentro de la sociedad de los pobres caballeros del temple. El primero era el maestre, ¿no? El gran maestre reinaba sobre el castillo y feudo de la Tierra Santa. Pese al poder que ejercía sobre los templarios, el maestre permanecía sometido a las obligaciones y disciplinas comunes. Su séquito se componía de 2 caballeros que le acompañaban a todas partes, un capellán, un clérigo, un sargento, un paje que cargaba con su escudo y su lanza, un escriba sarraceno como intérprete, un indígena turco, un cocinero y 2 muchachos de pie. Este era el jefe. Luego había otra jerarquía dentro de los caballeros templarios que era el senescal. Senescal era el segundo en el mando, el encargado de sustituir al maestre durante su ausencia en Tierra Santa, es decir, en Jerusalén, adquiriendo sus poderes y derechos, ¿no? También tenía un séquito compuesto por un caballero, 2 escuderos, un sargento, un diácono, un indígena, un turco y un intérprete sarraceno. Luego aparece el mariscal, ¿sí? El mariscal ostenta el máximo mando militar. Tenía mando sobre las armas, armaduras, máquinas de asedio, municiones y las guarniciones de los caballos. Tengan en cuenta también que la historia nos muestra que los caballeros templarios portaban máquinas de asedio sofisticadas para la época. Él distribuía, el mariscal, a las milicias y daba las órdenes tácticas. Su misión también era la de comprobar las monturas y mulas de las cargas bajo el consentimiento del maestre. Podía también tomar mando en la batalla por ausencia del maestre o del senescal, que era el segundo al mando. También encontramos en el orden al turcopolier. Este rango templario mandaba a los hermanos sargento en la batalla y a los turcopolos, que eran tropas auxiliares de indígenas turcos.
tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz. Cuando este era enviado a una avanzadilla con una escolta de caballeros, asumía de forma total la responsabilidad de la misión. Luego aparece el submariscal. Este rango apenas tenía poder en el campo de la batalla, pues su mandato se limitaba más bien a los hermanos artesanos. Por consiguiente, tenía que controlar el trabajo de los talleres. El gonfalonero tenía el poder sobre los escuderos no pertenecientes al temple, que servían bien sea por un sueldo o por una caridad. Y el último dentro de la orden y de las jerarquías era el comendador. Este era uno de los personajes más importantes del temple. Tenía un séquito de 2 escuderos, un sargento, un indígena turco, un diácono que supiese escribir, un intérprete y 2 muchachos de a pie. El comendador del reino era el tesorero de la orden, era el que manejaba el billete, que poseía el control sobre todas las posesiones templarias y también mantenía el control sobre las rentas, como lo explicaba Jesús y Salín. Él era el que encargaba o se encargaba de dar la orden de cualquier pago, aunque siempre bajo el mandato del maestre, que era pues el principal, o también del capítulo. La mayor de sus obligaciones era la de tener una actualizada cuenta del tesoro y presentarla al maestre cuando ésta la necesitara. Así que tenemos el que sostenía la parte económica, el comendador. El que manejaba la parte militar era el mariscal, y el maestre pues el jefe de la orden en el lugar donde se encontrara. Bueno, mire, aquí encontramos que este poder centrado se lo dio prácticamente el Papa, ¿no? El Papa Inocencio II. O sea, ellos se hicieron como hacedores de un poder amparados en la iglesia en ese momento, que también en ese tiempo pues la iglesia era muy influyente en todas las facetas de la sociedad, y que inclusive ese poder le declaró una ley de que tenía un ejército autónomo, como ya lo hemos visto, independiente de cualquier influencia de los reyes. Ellos, como hemos visto en la investigación, aparte de tener la influencia del poder religioso, que lo haríamos dentro de la organización de la jerarquía que hemos visto, un poder político, también tenían un poder militar muy bien organizado. Y aquí dentro de la investigación encontramos que ellos desarrollaron el arte gótico, construyeron y ayudaron a construir más de 70 catedrales en menos de 100 años, o sea que prácticamente influenciaron lo que es la dependencia de ir a un templo. Claro, pero lo que estamos dándonos cuenta en esta investigación es que los caballeros templarios tuvieron una influencia sorprendente, no solamente desde el punto de vista de lo que hoy llamamos la economía, financiero, sino la arquitectura, militar, la religión, militar, religioso y arquitectura. Entonces, miren, por ejemplo, ustedes sabían que hoy muchas de ellas, de estas iglesias o de estas catedrales, ¿no? En ese tiempo no eran iglesias, góticas, ¿no? Catedrales góticas, todavía están en pie en Europa, y una de ellas es la Catedral de Notre Dame en París, lo cual nos va a arrojar entre la investigación que podemos decir que influenciaron la construcción y la dependencia hacia aquella creencia que había en ese tiempo, hacia ir concentrado hacia unos recintos. O sea, ellos fortalecieron esa creencia de que en estos templos una dependencia, ¿no? Claro. Y como la gente en ese tiempo los veía como aquellos que protegían a los peregrinos en Ciudad Santa, pareciera ser que la tendencia era de que vienen con autoridad y sobre todo hacen unos templos o hacen unas catedrales de un arte muy bonito, sobre todo los góticos, y lo implementan e implantan todo aquel conocimiento oculto que más adelante dentro de la investigación vamos a ver en las catedrales. Claro. ¿No? En el término militar, como lo dije, militarmente hablando, tenían 3 elementos que los hacían poderosísimos. Todas estas construcciones que utilizaron como armamentos, como palancas, catacumbas, una cantidad de situaciones. También la armadura templaria, la armadura de los caballeros templarios se convirtió para la época, era una armadura sumamente sofisticada, porque era manualmente elaborada, ¿no? Con una riqueza en esa elaboración, y sobre todo que los protegía en la batalla. Eso les daba a ellos un plus más, ¿no? En la batalla. Tenían una especie de malla metálica liviana que les posibilitaba los movimientos en la batalla, pero cuando las espadas contrarias intentaban penetrar,
no podían no porque causaban pues, el daño que pretendían. exactamente. Y el tercer punto sofisticado en su equipo militar eran las espadas. las espadas. Las espadas templarias eran espadas livianas, muy duras Y filosas. y muy filosas. Los ponían en ventaja esos tres elementos, toda una maquinaria militar, pues sofisticada para la época, por supuesto, la armadura templaria y las espadas templarias. Mira, aquí hay un dato. En 1147 el Papa Eugenio III les autorizó a lucir la cruz griega de 8 puntas características de color rojo. Fue Bernardo de Claraval quien hizo la orden. Le confió su misión, le transmitió sus enseñanzas y finalmente redactó sus reglas iniciales. Este dato es importante porque a través de esas capacidades que hemos hablado en este programa que tenían un gran conocimiento y tenían acceso al conocimiento. Y no solamente el conocimiento, sino pertenecían, como sabemos, a una orden que hemos visto en los programas anteriores de carácter secreta o sociedad secreta, que manejaban un conocimiento a aquellos puntos de élite únicamente que tenían ciertas destrezas, ¿no? Habríamos hablado en el programa anterior que estas órdenes secretas, su estrategia era coger las personas que tenían destrezas en esos campos e influenciados por un conocimiento, y ellos supuestamente amparados por un conocimiento que en ese tiempo le decían como esotérico, ¿no? Esta cruz de 8 puntas pues no es simplemente una cruz que se colocaban ahí, sino debería representar como un amparo, que más adelante lo vamos a ver cuando miremos la parte. Esta cruz de 8 puntas te refieres al símbolo que todos recordamos los templarios, que es una cruz, Sí, pero cruz, que pero en cada punta punta tiene ¿no? dos Tiene dos picos. Dos picos, exacto. A eso se refiere cuando Jesús dice 8 puntas. Sí, es la famosa cruz paté, que es el símbolo solar. Además representa también un símbolo solar que tiene su máxima expresión en los resplandecientes retorcedores de las catedrales e iglesias de origen templario, lo que hablábamos ahorita, ¿no? Esas construcciones de forma gótica, de origen gótico. Y también se cree que fue una de las primeras cruz que recibió en las manos el Papa Eugenio III. Okay. Y esta cruz paté también deriva de la cruz celta, también utilizada como símbolo nazi, aunque no tanto en el periodo del Estado de Hitler. Excelente esa anotación para también conocer un poco de su símbolo por excelencia, la cruz templaria. No, la cruz es un símbolo que ha viajado por muchas culturas. Ahora, muchachos, ¿qué creen por el ustedes que tiempo. esta cruz templaria tendría una referencia directa con el Cristo? Por las acciones que estamos investigando, que hasta ahora la investigación nos ha arrojado, evidentemente no. Evidentemente que no. Fíjate que constructores, militares, podemos definir, porque también aquí tenemos a Jesús que es militar, ex militar, que el arte militar moderno se desprende mucho de los conocimientos dejados por los templarios. Claro. De los conocimientos no solamente militares. las insignias, ¿no? Que son los símbolos dentro Porque de las la cruces se disciplina utilizan, militar, ¿no? sí. Todavía. Porque inclusive en la Segunda Guerra Mundial los que utilizaron este símbolo templario fueron la orden secreta también de Hitler, que fueron los SS, ¿no? La cruz es bástica. La bástica. Entonces, mire que aquí hablamos de las características de esta cruz, que no es una cruz sencillamente, es como prácticamente la representación del plagio de una cruz que representaba el cristianismo, ¿no? Es decir, Es un plagio, usar como un escudo, ¿no? una distorsión. Una distorsión. Ahora, miremos que esto, dentro de los conocimientos que estamos investigando, se llama la arqueometría, ¿no? La arqueometría, o digamos así, la arquitectura geométrica del cosmos, la utilizaban muy bien ellos en este arte gótico en la construcción de los catedrales. O sea que cuando estamos hablando de la arqueometría como la ciencia que utilizaron los templarios para construir, Templarios y masones. entonces, porque eran... entonces tenemos que hablar de masones. Claro. Sí, porque la palabra masón también significa los constructores. Sí. Se deriva de ahí, ¿no? Bien. O sea que entonces, los templarios, digamos que apoyaban a los masones en la construcción desde el punto de eran lo vista... o eran lo mismo. Pero también imprimían mucho billete, mucho dinero para construir estas... yo podría decir que bueno, eso sería dentro de las conclusiones del programa, ¿no? A ver, Jesús. Yo quería aportar algo sobre la relación que pueden tener o pudieron tener en esa época la masonería con los templarios. En esa época. Porque en esa época y actualmente, ¿no? Ajá. Porque es que queda una herencia de ese conocimiento dentro de la masonería, porque muchas de las logias ellos la nombran como caballeros y como templarios.
O sea que esa herencia, no del conocimiento, sino de los nombres, ¿no? Lo adoptan actualmente las logias que están vivas, o sea, las logias vigentes. Pero ¿quién adopta a quién? Si encontramos, porque el próximo programa lo vamos a dedicar a los masones, ¿no? Exactamente. Sí. Para que los oyentes de ahí se programen el próximo viernes. Entonces, ¿cuál es? Ya aquí nuestro compañero se frota las manos. El tema es que ¿quién fue primero? ¿Quién fue primero en el tema de los conocimientos que compartieron en la época de 1100 y pico los templarios y los masones? Evidentemente que los masones, ¿no? Claro. Evidentemente que los masones desde Egipto y desde el antiguo Misraín judía. Sí. Entonces va a resultar interesante también el próximo programa. Vamos a darle espacio a los oyentes que nos escriben a esta hora. Dice, hola, escuchando desde Santa Marta, Cristina. Bueno, Cristina, bienvenida. También otro oyente nos dice, felicitaciones, Neil, programa interesante. También dice, hola, excelente tópico, gracias, Carmen Gloria Rodríguez. Un fuerte abrazo, Carmen. Y también dice, ojalá toques y hables sobre Jacques de Molay. Claro, eso para el final. Claro, así que... El plato fuerte. Hay 7 mitos sobre los templarios. Bueno, ya hemos tocado algunos y faltan algunos otros. Por ejemplo, se dice que ellos eran adoradores del diablo. Pero antes de eso vamos a escuchar un audio que tengo preparado para nuestros oyentes sobre el documental Ángeles y Demonios al Descubierto, basado en la novela de Dan Brown. Además, bueno, ahorita estamos hablando del significado de esa cruz paté, y lo que también ellos dicen, según es que esos 4 lados iguales representan los 4 evangelistas, las 4 estaciones, los 4 elementos que son fuego, agua, aire y tierra, y también representa los 4 puntos cardinales, es que bueno, es donde según ellos se abre en el mundo. No me como ese cuento, ¿sabe por qué? Porque realmente lo que estamos viendo son una organización que estableció los 4 poderes de manera contundente. Es que por eso se los dejé a lo último, precisamente para que hiciéramos ese enlace de si de verdad significa eso lo que esta cruz nos está diciendo. 4 poderes, cuando hablemos de un poder militar indiscutible en los caballeros templarios, un poder religioso, porque fuera la Iglesia Católica y la élite europea quienes los fortalecieron, económico porque se convirtieron en la Western Union de la época. Sí. Ahora el tema de la cruz, uno pensaría, ¿no?, que la cruz es un símbolo que nació con Jesús, ¿no?, con el cristianismo, como fue crucificado allí. Pero yo invitaría a los oyentes que investiguen un poco sobre el dios Tamuz, porque el símbolo de la cruz viene incluso muchísimo antes que el proceso del cristianismo y mucho más atrás con estas deidades que llaman paganas, ¿no? Entonces ahí vamos viendo realmente todas estas cruces que han servido en nombre de la guerra, del asesinato, para saber realmente de dónde viene toda esta simbología. Bien, vamos entonces a escuchar este audio que nos habla de los templarios, basado en Dan Brown y la novela Ángeles y Demonios. Los templarios tenían la reputación de ser la fuerza de combate más temida y eficiente en el bando cristiano. Eran algo así como las fuerzas especiales de su época. Eran una mezcla de monjes y soldados. Los caballeros templarios prosperaron enormemente después de las cruzadas. Tomaron el control financiero de Europa y llegaron a dominar las principales industrias, especialmente la de los servicios bancarios. Los templarios inventaron los cheques como los conocemos hoy en día, y en unos cuantos años todos los reyes de Europa se habían convertido en sus deudores. Esta es la parte del documental que hemos venido recomendando a nuestros oyentes. Se llama Ángeles y Demonios al Descubierto. No la película, sino el documental. Un documental muy interesante que podría entregarnos información muy valiosa, sobre todo si la complementamos. Recuerden que no se puede quedar uno con un solo punto de vista en una investigación, sino que hay que complementarla con otras fuentes y de esta manera vamos ampliando la visión. Bien, dentro de eso que estamos diciendo, hay muchos mitos, ¿no?, por así decirlo. El primero que les decía ahora, otra cosa que se cierne alrededor de los templarios es que supuestamente eran cuidadores del Santo Grial, programa que ustedes, cuando hablaron del priorato de Sion, pues hablaron mucho qué significaba el Santo Grial y todo esto, ¿no? También se dice que, bueno, había 9 hombres al principio, eso ya lo tocamos, que en los orígenes de los templarios. También hay otro mito que decía que ellos no necesariamente debían ser vírgenes para formar parte de la orden.
aquí nuestro compañero decía que ellos guardaban un voto de castidad, era, ¿no? Celibato, sí. Celibato, para poder pertenecer a la orden de los templarios. Y el otro punto es que se dice, ¿no?, que los francmasones descienden de los mismos templarios. Ese es otro punto que podemos profundizar en el siguiente programa. Bien. Otro punto de los templarios, bueno, recordemos que en el siglo XIII, ¿no? Siglo XIV, siglo XIV, año 1307, comienzan a desaparecer los caballeros templarios por una persecución que hizo la Iglesia Católica de los mismos. Pero también tenemos que hablar de los caballeros templarios en América. En América, en lo que hoy llamamos América, la Yayala. Buen dato. Eso es un dato interesantísimo, estimados oyentes, porque debemos considerar que poco tiempo de su fundación, la Orden del Temple comenzó a recibir ingentes cantidades de dinero provenientes de donaciones y grandes extensiones de tierra para administrar, lo que le permitió destacar a los monjes guerreros como hábiles economistas, impulsando la economía en todos los aspectos, conocedores de que el mantenimiento de su brazo militar en Palestina era sumamente costoso. El Banco del Temple, como se le conoció, y su marina tendieron toda una rápida red que estableció relaciones comerciales con los estados europeos y también con los musulmanes, es decir, que jugaron con la doble. Inventaron la banca moderna, introduciendo las cláusulas penales y la letra de cambio, como decían nuestros compañeros. Tras la disolución de esta orden del Temple, que ahorita profundizaremos más en esto, por allá en 1307, los templarios que vivían en España ingresaron en masa a la orden de Calatrava, y parece seguro que fue en el convento de dicha orden donde Cristóbal Colón, que se alojó allí, halló los elementos que le dieron la certeza en cuanto a la existencia de las Indias occidentales. En Portugal fue creada especialmente para los templarios supervivientes la Orden de Cristo, que usaba la cruz templaria, la cruz de Gales pateada, y los portugueses, cuando Enrique el Navegante se lanzaron al descubrimiento de los océanos, parecieron saber exactamente a dónde iban. Sus velas, estimados oyentes, recuérdenla, debían llevar obligatoriamente la cruz roja, es decir, de la Orden del Temple. Los marines portugueses tenían prohibido navegar más allá de Cabo Mogador si no portaban dicho pabellón. Cruz, que por otra parte también se hallaba en las 3 embarcaciones coloniales, es decir, de Colón. Precisamente en el país vecino estuvo el almirante genovés, no solo para encontrar financiación para su empresa, sino con el fin de estudiar las cartas marítimas que guardaban la Orden de Cristo y que se consideraban las más completas del mundo. Esto nos revela mucho. ¿Qué es lo que nos está revelando? Que la Orden del Temple, los caballeros del Temple exactamente en España y Portugal, tenían las cartas de navegación para llegar a las Indias occidentales. Eso acabaría con el mito y creencia de que Cristóbal Colón, este genovés, llegó por casualidad acá. Y es tan así que podemos ver en sus velas portar ese estandarte, las velas con la cruz templaria, indicándonos y enseñándonos que a partir de 1492 el verdadero propósito templario fue traer esta orden y sus propósitos económicos, militares, políticos y religiosos a las nuevas Indias occidentales. Definitivamente, ¿no? En estas 3 embarcaciones, la Pinta, la Niña y la Santa María, así como tú lo estabas diciendo, se ve la representación de esa cruz templaria, y además vemos cómo ese legado de muerte que viene de Occidente también lo trae Cristóbal Colón cuando llega a estas tierras y empieza a despojar todas las tierras de ese entonces el Abya Yala. Podemos hacer una relación, Jesús, en el tema económico. Si ellos se convirtieron en banqueros en su época, a pesar de que fueron perseguidos en 1307, la orden pudo sufrir una transformación, ¿verdad? Pudo camuflarse detrás de otros intereses y colocar como nuevo objetivo las Indias occidentales, donde les sirvió ese nuevo norte, entre comillas, ese nuevo objetivo para seguir fortaleciendo como orden ya no tan conocida, sino un poco más secreta. Miren, él trae a mi memoria un conocimiento que se estudió y se investigó mucho dentro de una orden secreta,
la cual quería establecer, siguiéndole los pasos, a dónde fueron a parar los tesoros de los templarios, ¿no? Porque fue una orden muy rica que desapareció prácticamente, pero fueron perseguidos posteriormente para buscar dónde habían guardado las riquezas. Dentro de esa investigación muy bien documentada que hizo un investigador periodista, que no recuerdo el nombre, lo voy a mencionar ahora, pero tengo las notas de esa investigación, decía, ¿no?, que estos caballeros templarios, una vez llegaron a Inglaterra, pues digamos así, perseguidos, ya porque ya recuerda que ellos perdieron el respaldo del Papa en el momento y fueron la mayoría, los últimos fueron quemados en la hoguera. Ahorita hablamos de por qué perdieron el respaldo del Papa, que eso no lo tiene Salín. ¿A dónde va esto de la investigación que tú estás hablando de América? Pues esta investigación, ahora que tú lo traes aquí a este programa, se puede enlazar con lo que estoy narrando aquí, de que después de llegar a Inglaterra se perdió el rastro de los sobrevivientes, digamos así, los que quedaron, porque ellos tenían una jerarquía y que los que quemarían fueron las principales cabezas, ¿no? Menos los comendadores y los maestres. Ellos cogieron y los mariscales. Ellos cogieron unos no sé, se especula que de pronto estaban dentro de esos barcos que viajaron a las Indias y llegaron prácticamente a las islas del Caribe. Entonces, y que en una de esas islas del Caribe, entre esas está Cuba y estas islas que llegaron primero Cristóbal Colón. Santo Domingo fue la primera, lo que hoy es República Dominicana. Y en parte está enterrado, o fue enterrado ese tesoro que trajeron de allá de los que les quedó prácticamente en oro, plata y metales preciosos. De su riqueza. Entonces miren que hasta ahí se le pierde la huella, se le pierde el rastro a los templarios, hablando en hechos históricos, pero se cree que se desapareció. Exacto, no se desapareció, prácticamente ahora aparecen dentro de lo que tú hablabas en la parte de la influencia en América, ¿no? Entonces sí, ellos entraron y estuvieron y fueron el regazo prácticamente de lo que quedó de los templarios, colocando sus conocimientos ya no dentro del resguardo papal, sino ya dentro de sus conocimientos esotéricos, ¿no? Bien, vamos entonces, Salín, con esto de lo que comenzaron a ser señalados de adoradores del diablo. Sí, bueno, sabemos que el éxito de ellos en las cruzadas, ¿no?, y la pérdida de Tierra Santa, una de las cosas que empezó a preocupar a los reyes de la época, ¿no?, principalmente a Felipe VI de Francia, que estaba fuertemente endeudado con la orden, y también se atemorizó por el creciente poder que tenían, empezó a presionar al Papa Clemente V, que era el Papa en ese momento, con el objetivo de que tomara medidas contra sus integrantes. En 1307 un gran número de templarios fueron apresados, inducidos a confesar bajo tortura y quemados en la hoguera. Y en 1312 Clemente V se dio a las presiones de Felipe VI y disolvió la orden. Su abrupta erradicación dio lugar a especulaciones y leyendas que han mantenido vivo hasta nuestros días en el nombre de los caballeros templarios. Una de esas leyendas era que los templarios eran adoradores de una figura conocida como el Baphomet. Entonces el Baphomet templario, que se asocia a la orden del Temple, es una deidad representada por una imagen pseudohumana de un macho cabrío que contiene dentro de sí elementos heterodoxos asociados al cristianismo de la época medieval. El término Baphomet es poco conocido en sí mismo, y si lo es, se debe casi exclusivamente a la aparición de un término similar en el proceso que sirvió para aniquilar a la orden del Temple, una antigua orden religiosa, y para suspenderla por el Papa Clemente V. Bueno, el término... Clemente V se convirtió en el verdugo de los templarios. En el verdugo, sí. Presionado por Felipe VI. Que estaba estaba endeudado hasta las pelotas. Bueno, este Baphomet, que está incluido ya inicialmente en pliegos de cargos que los agentes del rey Felipe VI y de los inquisidores de Francia blandieron para prender, torturar y procesar a los templarios. El análisis bibliográfico relacionado con la descripción de los templarios, así como el referido en los trabajos de la Inquisición, sugiere que se trata de una cuestión estándar, es decir, un prototipo de acusación que se utilizaba para atacar a personalidades contrarias o enemigas al rey de Francia. O sea, el rey utilizó
digamos que ese temor que le tenían los caballeros templarios por su poder y la influencia de rey que tenía para atacar a los caballeros templarios, por lo que en la época empezó a correr como un rumor de que ellos estaban adorando a una deidad demoníaca conocida como... Oiga, pero eso comenzó a ocurrir, la persecución comenzó a ocurrir casi 200 años después. Sí, duraron 200 años. Y en 200 años se puede haber incrustado las raíces de los templarios en la historia de la humanidad. Definitivamente que sí, ¿no? No fue una orden, no fue una organización que actuó durante 50 o 60 años. Fueron, estimados oyentes, casi 200 años actuando los caballeros templarios en Europa. Y luego, desde 1492, se trasladan en América, o América, como lo decíamos en la investigación que les entregamos hace unos minutos. Bueno, yo quiero detenerme un poco aquí en el símbolo que acaba de narrar, de contarnos Salini sobre el Baphomet, el famoso Baphomet, que muchas de las escuelas iniciáticas de ese tiempo, como los masones, los Illuminati, y el tema que nos habla hoy, los caballeros, los pobres caballeros de Cristo, templarios. De pobre no tenían nada. De pobre no tenían absolutamente nada. Pues dicen que el ocultista francés Eliphas Lévy hizo una figura sobre esta deidad que ellos representaban, ellos adoraban, o ellos tenían como una parte de la iniciación para poder pasar de un grado a otro dentro de su orden, ¿no? Entonces hablaba que esta figura que fue dibujada, ¿sí? Lévy dibujó a Baphomet con cabeza de cabra, ¿no? Rasgos andróginos y símbolos iniciáticos, sentado sobre un cubo. Entre los cuernos de la entidad dibujó un pentagrama y una antorcha. En su cuerpo añadió unos pechos femeninos y un falo con forma de vara de Hermes, un brazo masculino y otro femenino, y una mano hacia arriba y otra mano hacia abajo, señalando una luna creciente y otra menguante. Cada brazo tenía una palabra en latín que significaba o que decía solve y coagula. Quiero detenerme acá porque dentro de la iniciación para pasar de un grado a otro, dentro de esta orden templaria, y no solamente la templaria, sino una de las que ya hemos estudiado y vamos a estudiar e investigar, ese es un símbolo característico que el creyente, no, sino el aprendiz, la persona que iba a pasar de un grado a otro, tenía que superar. Él se enfrentaba prácticamente hacia lo que él creía que era un demonio en ese tiempo, el iniciado de esta orden, y si no pasaba, o sea, los iniciados lo llevaban dentro de esa entidad, lo llevaban, y si no pasaba, digámoslo así, tenía que sentarse y adorar o besar los pies de esta entidad, no pasaba al grado siguiente, porque decían que Baphomet era la representación de la luz de la mañana, y que tenía la luz y la sabiduría, o sea, la luz, el mismo Lucifer, o sea, Baphomet es el mismo Lucifer. Entonces empezaban a dar una descripción de los símbolos que encerraba esta figura que dibujó Eliphas Lévy, en el cual el cubo donde estaba sentado era la perfección, era ya la piedra filosofal, la piedra que tenía que tallar cada iniciado para ir desgastando sus defectos. Entonces miren cómo se tergiversa todo el conocimiento. Lo que tenía escrito en las palabras en latín en cada brazo, solve y coagula, ellos decían que prácticamente solver y coagular son dos principios de la alquimia, ¿no? Disolver y mezclar, disolver y mezclar y pegar. Y a la vez el pentagrama, pues también dicen que vienen de la constelación de Sirio, pero representa... O sea, la estrella representa el lugar donde viene la iluminación. Exacto, y está el pentagrama precisamente sobre la famosa antorcha después de dos cuernos de la figura de la cabra. Claro, es decir, la estrella de Sirio, la estrella de la mañana. Digámoslo así, que si alguien, Eliphas Lévy dibujó esta figura con muchos símbolos esotéricos que representaban el paso de la iniciación de un grado a otro dentro de estas órdenes, pues era como el decir, se comprometen o no se comprometen hacia esa deidad que desconocían, que era horripilante y que supuestamente traía la sabiduría y la luz y la sabiduría, que dentro del conocimiento y las enseñanzas vemos que
estos son prácticamente dejados por el mundo. Encontramos que el nombre del dios hebreo Yahvé en estos 4 elementos. ¿También está metido Yahvé ahí? También está metido Yahvé. Entonces, vea usted. Eso enlaza, esa es la tendencia salomónica, ¿no? De estas órdenes, la tendencia de Jehová. O sea que indiscutiblemente séquito, ¿no? la raíz salomónica, digámoslo así, la raíz salomónica o judía o del dios judío y todo eso. Siempre está presente, además, porque los caballeros del templo. ¿Y cuál templo? El de Salomón. Además también recordemos esa similitud, ¿no? Que hay en el revés del billete de dólar, que dice In God we trust, en Dios confiamos. Entonces, si nos estamos refiriendo al dios de los templarios, que es el Baphomet, el dios del dinero, el dios confiamos, también debe ser ese mismo dios. Sí, y está adjudicado precisamente a lo que hablabas tú ahorita de Yahvé, ¿no? A la deidad judía, que es Jehová, Yahvé, precisamente. Bien, mira, la raíz o la huella judía dentro de las sociedades secretas es inevitable. En el tema del priorato de Sion, ahí también está, en el mismo nombre, ¿no? Los Illuminatis, como lo analizamos, la élite judía. La élite judía es detrás de ellos. Y en este caso, evidentemente, pues los caballeros del templo de Salomón, y como también su deidad aparece allí en la figura del Baphomet. Interesante pero bueno, tenemos más para ustedes en este interesante programa que se ha convertido los verdaderos propósitos de los templarios. Bueno, yo tengo aquí una especie de relato, una carta muy interesante que encontré en la investigación del libro La RAN 1, ¿no? Que pueden los oyentes descargar ahí en la emisora. Es una carta firmada, ¿no? Por un caballero templario, dice llamarse Yazachiel en este relato histórico, que revela unos misterios muy sorprendentes que cuando lo leía pues me pareció muy propicio para este tema. Dice lo siguiente: el temple poseía los poderes del mundo, el oro de Inglaterra, los gobiernos de las naciones, la iglesia de Roma y todos las demás, que serían construidos por ellos como ejércitos que crearían y aumentarían en cada país, esto a dimensión de la tierra. Y por encima de esta, los imperios sobrenaturales desde Agartha Chambalá, que es conocido en corrientes orientales, ¿no? El mundo intraterreno, la intraciudad del eje sur de la tierra, enviaba al rey del mundo y estábamos al tanto, desde los iniciados moros que conllevaban con nosotros el poder del oriente, los misteriosos y sublimes maestres de grados menorá que no veíamos, se citaban y nos llamaban elegidos de Dios, y trabajaban en la sombra construyendo, según el orden del templo de Salomón, un orden de manipulación a nivel esotérico, apoyado por magia de ultratumba, ocultismo, espectros de santos y vírgenes milagrosamente proyectados desde naves extraterrenas de Sirio, Andrómeda, Lira, Reticulan y Orión. Bueno, aquí nos revela, porque ustedes han estado hablando de todo el proceso esotérico que manejaban internamente los templarios. Bueno, aquí nos está hablando de dónde salía todo ese poder místico que ellos manejaban, ¿no? Desde una ciudad intraterrena llamada Agartha Chambalá y unas naves extraterrenas de origen, pues, de estas estrellas de Sirio, Andrómeda, Orión, etcétera, ¿no? Que muchas sociedades secretas adoran, ¿no? Dice también: me calificaban algunos entre los más avanzados, consideraban que era uno de los 12 de la mesa redonda de Jacques de Molay, y aquí aparece el personaje, ¿no? El gran maestre que pasaría la historia convertido en sacrificio, juzgado y quemado en la hoguera. O sea, él fue el último. O la Inquisición, sí, Jacques de Molay. El poder del Sonei, ahora oculto en Roma, para eso construimos, ojo con esta parte, ¿no? La parte de las catedrales. Para eso, es decir, para el tema del poder del Sonei, se construyeron las catedrales góticas para proteger dentro de ellas el imperio del dragón, proyecto previsto por los Merkabah de Sirio, las mentes extraterrenas manipuladoras de la conciencia humana, los invisibles gobernantes del mundo, los purpurados y sus caballeros de Andrómeda del sistema de Arturos, que de ahí viene la leyenda del rey Arturo. De los templarios también. Exacto. El rey Arturo. Bueno, las catedrales, un templario, ¿no? Según el escrito fueron construidas para manejar un poder que tiene que ver con el Sonei y el astral, ¿no? Para controlar el pensamiento de las personas que claro, esto lo que quiere decir es que la forma de construcción, los elementos que hacen parte de una iglesia, no una catedral gótica,
son especialmente diseñados para hacer un manejo de energía dentro de las personas o dentro de los lugares donde las personas van a hacer su oración o toda esa entrega devota. De ese tema podemos hacer un programa también para expandir ese tipo de información. El arte gótico. Exactamente. Pensamiento catedral. A mí me llama la atención, Neil, lo que estamos hablando dentro de la investigación, lo relacionado con este texto que está hablando Salim, ¿no? Hasta el momento en donde estábamos estructurando la investigación no sabíamos que ellos influyeron en la construcción de este arte gótico, en la arquitectura de estas catedrales, ¿no? Y entonces ya vemos que de este texto que nos está hablando Salim, esa influencia, ¿no? Esa dependencia no solamente de esta orden secreta, sino hacia dónde querían ellos llegar con esa construcción, en donde el creyente inadvertido, en donde la persona que no tiene acceso a esa información, a esas organizaciones secretas, que ya vemos su origen, ¿no? Desde Yahvé, Salomón, catedrales de Salomón y de dónde vienen, hablando de la constelación de Sirio, lo que buscaban, ¿no? Lo que buscaban construyendo. Ahora, ellos colocaron una serie de símbolos que una sociedad secreta, que también no sé si la vamos a tratar acá, que se llama los alquimistas, en donde aparecen unos nombres como el misterio de las catedrales de Fulcanelli, de la edad en ese tiempo, en donde ellos le metieron el cuento a la gente de que, oye, el plomo se puede transformar en oro, ¿no? No sé si del arte simbólico, pero en ese cuento la gente que estaba buscando la riqueza, que prácticamente parece como antagónico, que es ellos los que tenían el poder de la riqueza y el poder político, el poder militar y todo el poder que tenían en ese momento ahí religioso y la influencia religiosa, pues estaban vendiéndole a la gente ya el tema de que se podía construir una transformación, y le empezaban a vender unos símbolos y un arte secreto, el cual llamaron la alquimia. O sea, surge el misticismo. Y que Fulcanelli hablaba y implementó estos secretos y los colocó en las catedrales. Mire que hablamos, el priorato de Sion se fundamentó en Francia, ¿no? Y estas catedrales, ¿dónde están ubicadas la mayoría, ¿no? En Francia, ¿no? Entonces, es una relación que vamos encontrando en esta investigación. Fundado por un francés también, ¿no? Sí, Francia ha tenido mucho que ver con esto. Francia, pues el Roma de la época. Ahora, otro dato aquí sobre Felipe VI, ¿no? Dice, ¿Felipe VI o Felipe IV? No, Felipe IV, perdón. Okay. Y le decían Felipe el Hermoso. Dice, Felipe el Hermoso, poseso por la codicia, la mente y su corazón, implantado por la entidad reptil de un andromediano que tomó su cuerpo para articular la muerte de los últimos caballeros del Temple, porque de que los primeros caballeros de Francia viajaron a Israel al templo de Salomón para buscar el arca de la alianza y trasladarla a París, fueron y son hasta hoy que aquí muero la mesa redonda de los caballeros de Andrómeda, los arturianos. O sea que el tema de Felipe IV fue una especie de complot junto con otros gobernantes que actuaron en contra de los templarios en ese momento para acusarlos, también el obispado de Francia, y masones infiltrados dentro de la iglesia. Todos dijeron que pues era necesario acabar con los templarios, no queriendo decir con esto pues que los templarios eran unas peritas en dulce, ¿no? Evidentemente ellos en su iniciación necesitaron a los caballeros templarios para los objetivos que ya hemos tocado al principio, pero cuando ya representaban un peligro para los gobernantes, ya habían dejado las catedrales construidas, ya habían dejado un sistema económico y financiero bien funcionando, claro. Sí. Ya habían dejado tácticas de guerra impresionantes, patrones y manuales de guerra que se utilizan todavía hoy día. Ya habían fortalecido el Vaticano y su presencia en el mundo musulmán. Y además le debían muchísimo dinero, por lo que ellos también lo prestaban. Y lo otro es que ya habían con esto comenzado a ingeniarse la llegada de ellos a América. Claro. O sea, utilizar el conocimiento de los mismos en el tema de la navegación. Como tengo ese dato, ¿no? Una reciente investigación de José Antonio Hurtado defiende la idea de que una flota mallorquina llegó hasta América 150 años antes de Colón, siguiendo la llamada ruta TID. Se llamaba la ruta, ya existía, ya se conocía. 150 años antes de Colón era la época de la persecución templaria, entre comillas. Esa visita americana por parte de los mallorquines
tiene fines comerciales y supuestamente parece haber indicios de que es la misma ruta que había usado nada más y nada menos que los miembros de la Orden del Templo, mejor conocida como los Templarios. Cada vez son más los expertos en el mundo, estimados oyentes e investigadores, que opinan que la flota templaria alcanzó América y estableció una ruta comercial secreta que posteriormente les pudo servir para escapar cuando la orden fue perseguida en el año 1307. Algunos grabados con simbología templaria han sido descubiertos en la costa estadounidense de Maine o en diversos enclaves de Centro y de Sudamérica. Lo sugieren, así como representaciones de amerindios en monumentos templarios en Europa. Es decir, que en Europa aparecen en sus grandes catedrales, en sus grandes monumentos, indicios de amerindios, personajes de las Américas. Esto significa que la ruta pues ya se conocía. 150 años de que Colón llegara, la ruta tenía hasta un nombre, la ruta Europa-América, ruta TID. T, letra T, y D de dedo. Esa era la ruta que utilizaron ellos después en ese comercio secreto que había antes de que Colón llegara para fugarse, para irse secretamente. Bueno, realmente una orden que podemos entender que dejó su huella indiscutiblemente en la historia de la humanidad. Muchas de las cosas que hoy conocemos del orden de las cosas, como funcionan, fueron establecidas por ellos, por los caballeros templarios. De hecho, se establecieron acá desde la conquista, aquí en nuestras tierras, en las tierras del Abya Yala, lo que hoy es América, dejando entonces esa herencia, esa intención o esos propósitos templarios establecidos en las tierras de el sur y del norte y Centroamérica. Otro de los símbolos de los caballeros templarios eran los dos jinetes en un mismo caballo, ¿no? Oye, dice que este símbolo habla de la homosexualidad que de pronto se practicaba. Sí, de eso se les acusaba también, ¿no? De homosexualidad dentro de ellos, precisamente porque los templarios no podían tener pareja, tenían voto de castidad. Y bueno, imagínense puros hombres allí durante tanto tiempo, que estas cosas sucedan, bueno, y que se siguen viendo, ¿no? En el Vaticano se ve. Ese mismo voto ha desviado toda la sexualidad de los que entran a esta iglesia. Bueno, no todos, ¿no? Pero sí una gran mayoría. Bueno, a mí también me gustaría tocar un punto, pues ya analizamos la evidencia templaria durante la historia, pero también sería interesante, ¿no?, demostrar la incidencia templaria en nuestra época, ¿sí? Y dentro de ese contexto, si nosotros nos colocamos a mirar ahora una orden que nació reciente en el 2001, que se llaman los Caballeros de la Virgen, ¿no? Primordialmente tienen una sede en Brasil, cuyo objetivo como asociación es primero asociar, está integrada con muchísimos jóvenes, ¿no? Y sus miembros de vida también practican el celibato y se dedican íntegramente al apostolado, viviendo en las casas de dinastías y específicamente para hombres o para mujeres que alternan vida de recogimiento, estudio y oración con actividades de evangelización de diócesis y parroquias, haciendo especial énfasis en la formación de la juventud. Entonces, ¿por qué traigo a colación esta orden de los Caballeros de la Virgen? Primero, por el nombre, Caballeros del Temple, Caballeros de la Virgen. Y segundo, si nosotros analizamos su vestimenta, vamos a ver esa cruz paté, también en representación de su vestido. La cruz de los Caballeros de la Virgen tiene más forma de espada, ¿no? Que también fue uno de los símbolos militares de los caballeros templarios, la cruz en forma de espada. Bueno, y también es importante hablar que después de esa pública, entre comillas, desaparición de la orden de los templarios, sus tradiciones siguieron vigentes, han seguido vigentes. Tú das un ejemplo, un posible ejemplo de lo que son los Caballeros de la Virgen. Eso podría verse en otras órdenes militares también religiosas, como la orden de Calatrava, que utilizaron como logo la cruz de la Calatrava, cual también era usado como logo por la orden de predicadores Ordom Predicarum, OP, así se conocido popularmente como dominicos y orden dominicana.
Es una orden mendicante y fundada por Santo Domingo de Guzmán en Toulouse, Francia. Su hábito es blanco con túnica, escapulario, capucha y una capa de color negro. Fíjese que esto también viene de los caballeros templarios en el Vaticano. Hacia 1206, Santo Domingo tuvo la idea de organizar un grupo que fuera a predicar en tierras de herejes, así lo decían ellos, buscando su conversión. Dicho grupo podía vivir probablemente sin criados ni posesiones. El Papa aprobó esta idea, pero la experiencia no tuvo éxito inmediato. Porque los gobiernos civiles y eclesiásticos optaron por utilizar la fuerza, llevando a cabo una guerra contra estos grupos heréticos. Ellos se encargaron de la muy cruel y violenta tarea de evangelización de América, donde los dominicos también intervinieron en la propagación de prácticas y devociones que aún hoy están presentes entre la población católica, como la devoción a la Virgen María a través del rezo del Rosario. Así que fue una orden llamada, estimados oyentes, los dominicos, a la orden dominicana, la que tuvo a su cargo la, entre comillas, evangelización de la nueva iglesia que llegaba a América, porque fue una tradición que desde los templarios pasó a ellos mismos. Mencionabas ahora la ciudad de Toulouse, ¿no? En Francia. Tú miras el escudo de su ciudad y tiene la cruz templaria. Y el equipo de fútbol de esa ciudad también tiene la cruz templaria en su logo. Hasta en el fútbol tienen simbología. Su simbología. Otro rastro, ¿no? de esa Cruz Roja. Bueno, hay una organización que es la Cruz Roja Internacional, que es muy parecida a la vestimenta o a la cruz, ¿no? de los templarios. Y uno se preguntaría, bueno, ¿y qué relación podría tener la Cruz Roja actual, que uno ve que pues hacen obras benéficas y hacen una recolección de sangre a nivel mundial? Bueno, yo personalmente me atrevería a decir que de alguna forma los templarios hacían lo mismo en esa época, solo que la sangre que recopilaban era derramada en las guerras para precisamente de alimento, podríamos llamarlo así, a ese poder oculto que manejaban, el Baphomet, con los sacrificios de sangre que pues siempre han pedido estas deidades, y hoy en día se hace de manera más protocolaria, ¿no? Más, digamos, la gente lo hace voluntariamente. Más democrático. El que quiera donar, pues aquí está la Cruz Roja. Bienvenido sea. Muy bien, estimados oyentes, de esta manera hemos compartido la información que la mesa de trabajo ha logrado recopilar. No es todo, evidentemente no lo es todo, y de eso se trata. Siempre repetimos eso, de eso se trata, de que sea esto apenas un inicio, esto invite o lo invite a usted como oyente a ampliar. De pronto ha escuchado y se le genera una inquietud, una duda, una necesidad de conocer más. Y si es así, pues hemos logrado el objetivo descubriendo, que usted descubra, que usted busque, que usted encuentre, que seamos replicadores de aquella sugerencia y enseñanza de Jesús cuando nos dijo que busquemos la verdad y ella nos hará libres. Y cuando dice libres es pues que advierte que estamos esclavos por la ignorancia, ¿no? La ignorancia nos convierte en seres manipulables y esclavos por un sistema que hoy podemos entonces relacionarlo con el poder templario. El verdadero propósito templario, el poder, el control, el establecimiento de poderes de dominio mundial que desde esa época fueron creados por estos señores, la élite europea, que después de 1492 se trasladaron a América. Recordemos que llegaron a Norte, Centro y Suramérica para seguir controlando la cruz de los cuatro poderes, ¿no? El militar, que representaban ellos mismos, y el religioso, económico, evidentemente, y su influencia política con los reyes de la época, que también era pues fuerte, ¿no? Y lo lograron. Que después terminaron persiguiéndolos, porque así trabajan estas sociedades, ¿no? Aquellos que ya no se ajusten o no les sirvan, simplemente los desaparecen. Y a punta de mentiras, nos han echado cuentos de hadas, como el tema de que vinieron por casualidad, de que iban para otro lado y terminaron acá. Como quien dice, nosotros no queríamos, nos tocó. Pero no, habían rutas, habían intenciones, habían todo un plan para hacerlo. Todo un plan, así es. Nos vamos, les invitamos, estimados oyentes, a escuchar este mismo programa en diferido el próximo martes a las 9 en punto de la noche, aquí por www.rcpc.com. También lo puede descargar, vamos a estar montándolo allí en nuestra zona de programas,
luego Descubriendo, y allí los pueden escuchar completos, también los pueden compartir, los pueden grabar, los pueden hacer correr, y así entre todos podemos invitar a más personas a que tengan y tengan esa necesidad de búsqueda de conocimiento. A la mesa de trabajo, muchas gracias, y nos conectamos en 7 días u 8 días aquí en Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Buenas noches.